La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Biblias, hermanos, en el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el verso 16. Verso 16 dice: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo, un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Okay? Ellos se preguntan más adelante, hermanos, que entendían que pues no habían entendido esto, hermanos, y los discípulos se preguntan: ¿cómo que está esto? En verso 19, Jesús conocía, ahí no vamos a estar, pero para que vean, hermanos, que no habían entendido, dice: Jesús conocía que querían preguntarle, y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Ellos se preguntaban: bueno, ¿qué es esto? Hermanos, más adelante, aquí en Marcos, vamos a ver que ellos tenían miedo de preguntarle. Un poco me veréis, pero después no me veréis y después me van a ver. Hay una idea, hermanos, de que pues está hablando en el periodo de que es la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección. Otros ven, hermanos, en esta parte que Jesús está hablando, hermanos, como la segunda venida de Jesucristo. Y Él está hablando, hermanos, dos cosas, que lo van a ver y después ya no lo van a ver. Dice: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. O sea, lo iban a ver por un poco de tiempo, porque yo voy al Padre. Recordemos, hermanos, que si está hablando entonces de la resurrección, está hablando, hermanos, que con ellos iba a estar un poco de tiempo. Otros ven esto, hermanos, como la permanencia del Espíritu Santo, que ellos iban a permanecer con ellos. Y vamos a ver, hermanos, unos cuantos versos para poder aclarar esto. Cristo vino, hermanos, a ellos otra vez, pero en la forma del Espíritu Santo. Jesús les dijo que iba a permanecer con ellos siempre, para siempre. Esa fue una promesa que Él les dio. Vamos a ir aquí a Juan capítulo 14, verso 16, 17 y el verso 26, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El verso 17. El verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Okay. Ese era el 26. El 17, ahora falta el 26. Note una cosa: Él mora en nosotros y está con nosotros, hermanos, y los versos anteriores usted ve que Él les enseña, el Espíritu Santo les enseña del Hijo. A ver, verso 26, hermano. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Okay. ¿Qué importancia es tener al Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas? Porque nos enseña del Hijo, nos enseña del Padre, nos recordará, hermanos. Pero lo que yo he venido diciendo todas las veces, hermanos, ¿cómo nos puede recordar algo el Espíritu Santo si nosotros no leemos la palabra de Dios? Solamente nos puede recordar, hermanos, lo que leemos. Si usted no lee la palabra de Dios, hermanos, ¿qué le puede recordar el Espíritu Santo? Cristo vino entonces, hermanos, a ellos otra vez. Vino, hermanos, en el Espíritu Santo, pero también vino de una manera temporal, hermanos, que fueron 40 días nada más. Y los abandonaba. Aquí está diciendo, hermanos, que porque voy al Padre. Hermanos, entonces, si fue al Padre y regresó por un momento, hermanos, no tiene caso, no tiene sentido esto. Véngase aquí a Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de Cristo también, porque es el que nos llena de parte de Él, hermanos. Entonces, si Él fue el Padre y volvió, hermanos, al tercer día, que en realidad no son 3 días, ¿verdad? Usted sabe, hermanos, que no fueron 3 días, y no es que la Biblia esté contradiciendo. ¿Fueron 3 días, sí o no? Sí, sí fueron 3 días. Pero si ya usted hace el conteo, hermanos, ¿fueron 3 días, sí o no? 72 horas casi. 72 horas. En realidad, hermanos, fueron como día y medio. Pero la manera como la Biblia habla las cosas, hermanos, habla por la manera de cómo ellos lo hablan, hermanos. Viernes un día, sábado otro día, domingo otro día. Es considerado 3 días, ¿ok? ¿Sabía usted que hay lugares, hermanos, que tienen diferentes maneras de contar las cosas? Por ejemplo, hermanos, ¿sabe usted que en algunos lugares, hermanos, el niño cuando ya nace a los 3 meses ya tiene 1 año? Porque le cuentan los primeros 9 meses cuando la mujer estuvo embarazada. Entonces a los 3 meses ya tiene 1 año. ¿Tiene sentido, sí o no? Tiene sentido. Para nosotros, hermanos, es 1 año cuando ya, ¿cómo se llama? Nació. Pero hay lugares que después de que el niño ya nació 3 meses, ya tiene 1 año. Es contado 1 año. Entonces, a veces de entender las tradiciones, en realidad, en nuestro sentido, en nuestro calendario, hermanos, no hubiera sido 3 días. Pero en el sistema judío, o en el sistema de ellos, hermanos, fueron 3 días. ¿Okay? Por eso, si usted algún día, hermanos, algún estudioso loco que encuentre por ahí, porque hay muchos estudiosos locos, hermanos, que está en contra de la palabra, y le dice, Jesús no estuvo 3 días muerto. Y le empieza a decir, mira, lo mataron en la tarde, por ahí como en la tarde, antes de las 6 de la tarde. Lo enterraron por ahí en la tarde y sábado, pasó todo el sábado y el domingo en la mañana ya había resucitado. ¿Cómo está eso? Y usted queda, sí es cierto, me ha engañado la Biblia. Hermano, oí usted cuando usted puede explicarle, ¿verdad? Gálatas 4:6, por favor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Note, hermanos, entonces tenemos el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu nos hace clamar al Padre, hermanos, porque tenemos y vendrá a nosotros. Ahora, note, la hermana leyó, hermanos, que el Espíritu, el mundo no lo recibe. No entiende muchas cosas, hermanos, porque no tiene el Espíritu Santo. El entender la palabra de Dios, hermanos, no es solo ponerse a leer la Biblia. Usted tiene que recibir el Espíritu Santo para que usted pueda entender muchas cosas. Los apóstoles ya habían estado 3 años y medio caminando con Cristo, hermanos, y había muchas cosas que todavía ellos no entendían. Unos versos antes aquí le dice que tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo porque todavía no entendían. ¿Qué? Porque ellos todavía, hermanos, no entendían muchas cosas y ya habían caminado 3 años y medio con ellos. A Juan 16, verso 13 al 15, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermanos, les hará saber las cosas de el Padre, porque tenemos el Espíritu del Hijo. Ahora, volvamos aquí del verso 16, todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora, si usted es de los que cree que está hablando
de un tiempo que iba a morir, que iba a resucitar y luego iba a ascender al cielo, hermanos, está bien. Pueda que tal vez esa sea la intención, pero la mayoría de estudiosos, hermanos, cree que está hablando del Espíritu. ¿Por qué? Porque si usted se va unos versos atrás, todo el tema ha sido que está hablando del Espíritu. Entonces, sería un cambio drástico de conversación que él estuviera hablando, hermanos, de otra cosa. Pero si usted cree que es de eso, pues gloria a Dios. Va, verso 17, verso 19. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos a otro, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Hermano, esto es algo que empezaron a argumentar ellos. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Verso 19, Jesús conocía que querían preguntarle y les digo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Hermanos, ellos seguían en esta preocupación. No se sabe por qué no querían preguntarle. Es más, en Marcos dice que tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tendrían miedo de preguntarle, hermanos? Ellos habían tenido, hermanos, tiempos difíciles y habían visto toda clase de, hermanos, de panoramas con Cristo. Lo habían visto enojado, lo habían visto triste, lo habían visto contento. ¿Lo vieron enojados a Jesús, sí o no? ¿Se acuerdan cuando los aventó, hermanos, todas las mesas a los cambistas y todo eso? Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer muchas cosas, pero tenían miedo de preguntarle. Vengan así que a Marcos capítulo 9, versos 31 y 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ¿quién es el mayor? Hermanos, tenían miedo preguntarle. Esto no nos lo dice Juan, pero nos lo dice Marcos. Él estaba explicando de que iba a ser entregado. También aquí Juan, hermanos, nos habla de que iba a ser entregado. Note, hermanos, que hay cosas que habla Juan, que lo habla Marcos, pero que no es tan específico Marcos como Juan. Juan es muy específico en este momento, pero Marcos señala algo que Juan no señala, que tenían miedo los discípulos preguntarle. Hermanos, no sabemos por qué tendrían temor preguntarle a Jesús, hermanos, y la Biblia no nos dice por qué tendrían miedo. Pero habría alguna razón, hermanos, que tenían temor preguntarle. Note que siempre a veces, hermanos, mandaban a uno que le preguntara. ¿Quién era el que mandaban a que le preguntaran? A Juan. ¿Por qué Juan? Porque casi por lo general es el que se sentaba más cerca que Jesús. Y sabían que era el amado de Jesús. Es más, dicen, el que cuando se refieren a Juan, se refieren al que él amaba. Mano, no era que tal vez lo amaba más, pero era el más atrevido, Juan, ¿verdad? A veces no es que uno ame a un hijo más que el otro, pero a veces los hijos son más atrevidos y se acercan más a uno. Entonces no era que tal vez amaba más a Juan. Entonces, pero en esta ocasión, hermanos, ni Juan le preguntó. También él tenía miedo. De hecho, bueno, ¿y cómo le preguntamos? Aquí dice que Jesús les respondió. Él les dijo, ¿cómo es esto pues que ustedes están pregunte y pregunte y luego por qué no me preguntan a mí? Verso 20, verso 22. Dice verso 20, verso 22, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Verso 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia,
por el gozo. Esto se identifican mucho las mujeres con esto que está hablando Jesús. ¿Cómo sabría esto Jesús si él era hombre? No era ni doctor, hermanos, por favor, creador de todas las cosas, ¿verdad? Dice, de acuerdo a ya no se acuerda más de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Mire lo que presenta Jesús aquí, hermanos, es la alegría de una mujer teniendo una criatura. ¿Está alegre la mujer ahí? No, ahí no está bien happy. ¿Y aquí? Pero se acaba de pegar grandes gritos, hermanos, y grandes dolores, pero mire lo que está hablando aquí, hermanos. Feliz la mujer, hermanos, y no sabemos cómo se la pasó en el momento de dar a luz, ¿eh? Algunas tal vez hasta les dolió el vientre, hermanos, de ver estos gritotes de estas son fotos reales, hermano. ¿Ok? ¿Qué está hablando? Cada vez que él decía, hermanos, desierto, desierto, usted ponga atención. ¿Ah? Porque cuando él está hablando desierto, desierto, hermanos, está hablando de algo muy importante. No en todas las cosas Jesús decía desierto, desierto. Cuando él decía esto, hermanos, estaba diciendo, pongan atención en esto. De seguro les digo, estaba confirmando, estaba diciéndoles algo muy real, hermanos, que por el momento ellos iban a tener tristeza porque iban a matar al Hijo, que era Jesús, al prometido, al Mesías. Pero que esa tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque iba a haber un nacimiento. ¿Quién iba a nacer? La iglesia, usted, hermano. Jesús iba por medio de ese dolor, hermanos, a que naciera una iglesia y que naciera, hermanos, una multitud, hermanos, en este mundo, revestidos, convertidos, bañados, limpiados, hermanos, por medio de ese sacrificio de Jesucristo. El dolor iba a ser difícil. Vamos a ver, hermanos, desierto, desierto. Juan, capítulo 1, verso 51. Jesús lo menciona en varias partes. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mis hermanos, Jesús les estaba asegurando, les aseguro, de cierto, les digo que ahora verán los ángeles descendiendo, sirviendo al Señor. Hermanos, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una seguridad. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo? Si usted ya nació, bueno, no voy a entrar ahí. Los seguidores de Jesús pronto llorarían su muerte. Hermanos, lamentable. Iba a haber una tristeza, hermanos. Y no solo iba a haber una tristeza por Jesús, sino ¿cómo se llama? La ciudad entera iba a haber una lamentación. ¿Por qué? ¿Porque mataban a Jesús? No solo porque mataban a Jesús. Hermanos, lo que venía a esa comunidad era lamentable, hermanos, lo que venía para Jerusalén. Venía la destrucción completa, el templo, la comunidad. Venía una destrucción para ellos completamente. Libro de Lucas 24, 17 a 21, por favor. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no has sabido las cosas que en ella has acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mira, hermanos, había una lamentación en Jerusalén. Una porque dijeron, no creían que él era el hijo, pero decían, es un profeta. Y a lo mejor él podía redimir a Israel, pero lo mataron. Es el tercer día y no ha pasado nada. Hermanos, y iban hablando con el resucitado, porque aquí iban hablando con Cristo. Porque él les dice, ¿qué cosas hablan ustedes? Hermanos, la alegoría de lo que, de esto, hermanos, que está hablando de que es condenar al mundo. Véngase, vamos a ir a ver aquí a Mateo, porque quiero enseñarle algo. Condenaron, sería muy corto explicar, hermanos, este panorama, pero tal vez eso nos explica algo mejor. Verso 42 del capítulo 27. Amén, dice. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Miren, hermanos, la gente que es mala va a ser mala para siempre. Jesús les estaba hablando, hermanos, por medio de mensajes, resucitando, sanando, dándole de comer al hambriento, abriéndole los ojos a los ciegos, hermanos. Y dijeron, si este hizo tantos milagros, ¿por qué no se puede desprender él de la cruz? ¿Por qué? Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era redimir al pueblo de Dios, hermanos, estando en la cruz del Calvario como un cordero, derramar su sangre, morir por los pecadores. ¿Podía él salvarse de la cruz? Claro que sí, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era, hermanos, morir en la cruz como un pecador, como un vil pecador, para tomar nuestros pecados, hermanos, y condenarlos en la cruz. Para morir, hermanos, condenado él, porque había que condenar al pecador, y ahora, hermanos, nos salva a nosotros como esto, hermanos, dando a luz una figura nada más a la iglesia entera, a la iglesia redimida. Cuando supieron, hermanos, que ellos iban a morir, hermanos, fue una tristeza horrible para cada uno de ellos. Hermanos, muchos de ellos habían dejado sus negocios, habían dejado todo, hermanos, y de repente dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Si ya lo dejamos todo por él. Mateo 28, verso 11 al 15, por favor. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero
hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mira, hermano, la maldad que hicieron esta gente, hermanos. Unos dijeron, un inteligente por ahí salió y dijo, fácil, paguémosles a estos, díganle que ustedes están durmiendo. Y si llega a oídos del gobernador, ¿qué tenía que hacer el gobernador con esos soldados? Matarlos. ¿Pero qué dijeron ellos? Nosotros los vamos a persuadir para que no los maten a ustedes. Les vamos a dar buen billete. Digan que llegaron los discípulos, les pegaron una paliza a ustedes. Ah, no, dijo que estaban dormidos, ¿va? Hermano, ¿cómo iban a abrir esa puerta a los discípulos, hermano? Se necesitaba, hermanos, una maquinaria para abrir eso. Da tristeza a mucha gente que va a Jerusalén, hermanos, y va a llorar ahí a la tumba, una tumba que está ahí, hermanos, que yo estoy casi 90% seguro, hermanos, que esa no es la tumba donde estuvo Cristo. Sí, es una postiza, hermanos, y hay mucha gente que ahí se pone a llorar, hermanos, pero se cree un 90% o más que esa no es la tumba donde estuvo Cristo. ¿Verdad? Como aquellos que dicen que tienen la cruz original de donde murió Cristo, hermanos. ¿Sabe cómo realmente, según ellos, encontraron la cruz original? La mamá de Constantino, hermano, no me acuerdo cómo se llama ella, era una mujer muy devota, hermanos, y fue a Jerusalén y andaba a diferentes cruces y ponía enfermos sobre las cruces, y los que sanaban, hermanos, decía, bueno, esta es la cruz. Y probaba muchas cruces y de repente dijo, bueno, esta es la cruz donde murió Cristo. ¿Por qué habían muchas cruces? Porque los soldados así mataban, hermanos, los romanos así mataban, entonces habían muchísimas cruces en ese momento. Y entonces resultan que en tal capilla está ¿cómo se llama? El manto original. En otro que está ¿sabe usted cuántos mantos hay, hermanos, que se reclaman originales? Hay 14 mantos originales que la gente reclama. Hay como 3 cruces, hermanos, que creen que es la original. Hay clavos que le traspasaron a Jesús, que los tienen, hermanos, que son originales. Hermanos, nada de eso puede ser, ¿cómo se llama? Verdad. Y si ve el clavo, ¿qué unción tiene el clavo, hermanos? La gente está ahí pues, besando el clavo, hermanos, la unción del clavo. Hermanos, ¿qué representación tiene ese clavo? ¿O qué representación tiene esa cruz? ¿O aquel manto que la gente dice, hermanos? ¿Se ha fijado que sale un manto donde sale la figura de Jesús, hermanos? Y que mira, hay 14 de esos. Ahora, ¿por qué hay muchos? Porque hay muchos que así los enterraban, envueltos en, ¿cómo les decían? Sudarios, ¿va? Y los envolvían, hermano. Entonces, la figura que quedaba, hermanos, casi todos se parecían. ¿Por qué? Los hombres, la mayoría eran barbudos. Jesús tenía barba. Entonces, la figura que iba a tener, hermanos, casi por lo general iba a ser lo mismo. Entonces, lamento decepcionarlo, hermanos, si usted estaba... hay gente que ha querido comprar una esquinita del manto, hermano, con millones de dólares. Hermano, con que compren todo el manto, de todas maneras no lo salvan si no se ha rendido a Cristo, hermanos, y no ha venido y a entregar su vida y su corazón a Jesús. De nada le sirve. Que los líderes, hermanos, intentaban entonces persuadir, hacer toda clase de hermanos, de ideas, de explosiones, incluso callar a los discípulos, hermanos, para que no se divulgara que Jesús había resucitado. Hechos capítulo 4, verso 1, hermanos, al 22, son varios versos, así que vamos a tal vez parar por ahí, para no leer demasiado. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas,
y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. Mire lo que pasa aquí. En Juan, los hermanos, miramos tristes a los apóstoles. ¿Cómo mira usted a Pedro aquí? Fortachón. Ya no estaba triste, estaba seguro. ¿Hubiera podido hablar Pedro de esta manera, hermano? No, al contrario, salió corriendo. Salió huyendo esa noche. Pero ahora, hermanos, había ya felicidad, que aunque le pegaran una paliza, hermanos, a Pedro, a Juan, a todos ellos, hermanos, ellos seguían predicando la palabra de Dios. Lo que hablaba Jesús, ahorita hay tristeza, después va a haber gozo. Hermano, el que va a haber tristeza es en los líderes, porque no saben cómo callar al pueblo de Dios. Les dicen: ¿en qué nombre hacen ustedes todas estas cosas? No lo hagan. Lamentablemente, hermanos, 5,000 ya habían aceptado a Jesús para ellos, gloriosamente para nosotros. En este caso estamos hablando de hombres nada más, no se saben las mujeres. Ya habían aceptado un montón, hermanos, y ya no podían detener esto. Había un gozo tremendo. Hechos capítulo 5, versos 17 y verso 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la septa de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. ¿Qué hacían con ellos, hermanos? Ya no hallaban cómo pararlos. Los echaban a la cárcel. Había, hermanos, ya un descontrol en su vida. Habían pagado a uno para que callaran, hermanos, pero ya esto ya se había propagado, hermanos, demasiado. La alegría había empezado a tomarse en los hijos de Dios, pero la tristeza y el coraje, hermanos, entre los líderes de aquel tiempo, hermanos, ahora se habían transformado las cosas. Antes había alegría en los líderes porque mataban a aquel líder que les hacía estorbo, hermanos, que era Jesús. Y los discípulos estaban tristes porque vieron que moría Jesús. Los líderes estaban contentos. Hermanos, ahora al revés. Los apóstoles estaban contentos porque tenían a un Cristo vivo, hermanos, pero ahora los líderes estaban corajudos, tristes, enojados, hermanos, porque había un Cristo resucitado. En ellos había gozo, en los discípulos, en los apóstoles. En los otros había tristeza. Las cosas se habían cambiado. Había una tensión terrible, hermanos, en los líderes. Ya no hallaban qué hacer, cómo pararlos a estas personas. Hermano, esa es la alegría que el mundo anda buscando. Por eso el mundo se vienta a las drogas, a los disfraces. Mire, el sábado, hermano, no se podía caminar ahí en el centro. Yo tengo que ir a dejar a mi cuñado, hermano. Aquello estaba horrible para caminar, hermanos. Estaban llenas las calles. Todo mundo, hermanos, volcado en celebrar la noche de los zombies. Y peor que esta gente, hermanos, después no puede ni dormir. Ahí anda con las luces prendidas, no puede ir ni al baño, hermano, porque le da miedo. Pero bien que se visten de monstruos, ¿verdad? Ay, Dios, hermano, yo no sé cómo a la gente le gusta lo temeroso y después andan con miedos. ¿Ah? Yo espero que entre nosotros no haya gente miedosa, ¿verdad? Tengo un amigo, hermano, que no le gusta pasar en la madrugada ahí por el panteón.
Tiene miedo que le salga un muerto por ahí. Y lo peor que de vez en cuando, yo bajo diario por ahí, de vez en cuando se le cruza gente ahí a uno, hermano. En el verano ahí se quedan muchos, ¿cómo le llaman? Los homeless ahí a dormir, hermano, porque bien rico ahí ¿cómo se llama? La grama. Y de repente, hermano, en la madrugada se le cruzan a uno con maleta, ¿va? Imagínese, yo digo, si mi amigo mirara esto, hermano, que se le cruza, dijera que un zombie se le cruzó. Mire, la gente, hermanos, busca la extrema, ¿cómo le dice? La adrenalina. Ahora para Halloween, hermanos, van a haber viajes que los llevan, hermanos, a medianoche a los cementerios, como al cementerio viejo aquí del centro, hermano. ¿Qué es la alegría que la gente busca? ¿Qué es lo que le da alegría a las personas? Por eso se meten todo tipo de droga. ¿Cuál es la alegría que andan buscando? Mire, los apóstoles ahora tenían una alegría. La alegría, la mejor alegría que usted puede tener es tener el Espíritu Santo, hermanos. Si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces va a haber tristeza en cada uno de nosotros, hermano. Alegría, hermano, ¿por qué? Porque ahora entendemos los planes y los propósitos de Dios. Antes no entendíamos nada. Antes no entendíamos, hermano, ni por qué razón estamos aquí en el mundo. Desgraciadamente, hermano, venimos a este mundo y no entendemos qué es el propósito de este mundo. Pareciera que el propósito de la persona es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y luego morirse. Y lo peor de todo, hermano, es que muchos 2 trabajos toda la vida. ¿Y qué hizo? Toda la vida, hermano, trabajar. Dijo un pastor una vez, mi abuela, dijo, tiene 75 años y todavía está ahorrando para su vejez. Supuestamente que cuando usted ya está ahorrando para su vejez, cuando ya está entrando a los 65, no, 62, ya para que usted empiece, hermanos, a disfrutar un poco. ¿Sabe que en Alemania, hermanos, lo retiran a la gente un poco más a los 50 y tantos? Me dan ganas de irme para Alemania para ver si ya lo retiran a uno allá. Aquí, hermanos, cada vez van estirándolo más porque como la gente, hermanos, antes del retiro se muere. Gracias a Dios, algunos disfrutan unos 2, 3 años el retiro, ¿ah? Pero la mayoría, hermano, le digo la vez pasada, hermano, estaba un security contento, hermanos, que ya se iba a retirar y que se había conseguido una muchacha de Ucrania, algo así, hermanos. Ya ve que salen ahí en internet buscando esposos, hermanos, y ya se había conseguido uno, hermano. Le faltaban unas semanas para retirarse. Fue al dentista, hermanos, y afuera en el parqueo murió. Un ataque al corazón. ¿Cuántos me ha tocado ver en el trabajo, hermanos, que nunca se retiraron? Es más, me tocó ver a uno, hermanos, a un chef que de allí de la cocina se lo llevaron al hospital y del hospital a la morgue, hermano, y de la morgue al cementerio. Nunca disfrutó el retiro. Hay gente que busca la felicidad. La felicidad no está en tener un montón de dinero en la cuenta del banco. La felicidad número 1 es que la alegría es que usted tenga a Cristo en su corazón, hermano, y que tenga el Espíritu Santo, hermano, para que usted pueda entender los planes de Dios. Si no, hermanos, caminamos como esos zombies que andan, hermanos, en las calles sin esperanza. No sabemos de dónde va. Qué triste que la gente nace y no sabe cuál es su rumbo. ¿Cuál es su propósito? ¿Trabajar? Sí, hermano, trabajar en las cosas de Dios. ¿Qué es la alegría para usted? Vamos a ir aquí a Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Okay. La alegría es tener a Cristo. Lejos usted de glorificarme yo, no, es de glorificar a Dios, es de glorificar a Cristo, es de tener ese gozo, hermanos. Jesús entonces pone, hermanos, ese ejemplo de que el sufrir por un tiempo, hermanos, es para tener alegría. Jesús sufrió.
usted esté contento porque Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Lo que Jesús ha hecho, hermano, en su obra maravillosa, hermano, no puede sustituirlo nada. Hay gente, hermanos, que quiere tener gozo, alegría en su vida, hermanos. Tiene un carro, quiere dos, tiene dos, quiere tres, tiene tres, quiere cuatro. Hermanos, ¿cuántos carros cree usted que tienen los famosos, hermanos? Mike Tyson llegó a tener más de 100 y feria de carros. Tenía garage para los carros, de toda clase de carros. Ferrari, Porsche, hermanos, Lamborghini, todos los carros que usted quiera mencionarlos, hechos a su manera, hermanos. Tenía una colección de carros. Evander Holyfield, hermanos, se quedó pobre ahora, hermanos, porque él está en una iglesia donde ser pobre es malo, hermanos, y quedó en la miseria, un hombre que tenía una colección de carros. ¿Por qué? Porque un carro no es suficiente, 2 no es suficiente, 3 tampoco, 10 tampoco, 5 tampoco es suficiente. ¿Qué es lo que el mundo busca en la alegría? Si no tiene a Cristo, el mundo está perdido. La gente busca llenar ese espacio que tenemos en nuestro corazón, hermanos, que es donde debería estar Cristo en nuestras vidas. Busca llenar eso, hermano, supliéndolo con algo que llene ese espacio vacío. Muchos se involucran en el amor, hermanos, se casan una vez, corren a la mujer o al marido, se casan otra vez y no trae alegría. Otros se cambian de trabajo, hermanos, y otro trabajo, y ningún trabajo les trae alegría. Mire, hermano, yo he conocido gente, hermanos, que en un año ha tenido como 10 trabajos. No duran ni un mes casi en cada trabajo, ¿no? ¿Usted ha conocido gente así? Sí. Hermanos, yo he tenido trabajadores que llegaron a trabajar, hermanos, los mandé al break y ya no regresaron. Y yo, bueno, y este ya se pasó media hora, vayan a buscarlo. Ya no existe, hermano. Ya cuitió. ¿Eh? ¿Qué busca la gente en la alegría? Si no tenemos a Cristo, hermanos, no va a haber. Vamos a ver verso 25 y 26. Hermanos, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos unos 10 minutos, ¿va? 23 y 24, perdón. Me brinqué. 23, 24, perdón. Tenemos tiempo aquí. Dice entonces la palabra. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo otra vez, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Oiga, otra vez del gozo. Mucha gente sacan estos versos, hermanos, aislados, especialmente el verso 24, pedid, se os dará. Hermanos, está hablando de ese gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Sabemos, hermanos, esto que Jesús está hablando, hermanos, no está hablando de que usted le pueda pedir todo lo que usted quiera a Jesús, porque no se lo va a dar. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente pide, hermanos? Dinero. ¿Le dará dinero? Mira, hermanos, a algunos tal vez Dios se les va a dar. ¿Sabe por qué? Porque tal vez tienen talentos en manejar el dinero. Mire, hay otros hermanos que si Dios les diera dinero, hermanos, ya no los ven en la iglesia jamás. Porque les hace daño el dinero. ¿Verdad? Ellos, hermanos, tenían que tener gozo y Jesús les dice, no han preguntado, no han pedido nada. Hermanos, ¿qué es lo que tenían que pedir? Tenían que pedir, hermanos, fortaleza. Tenían que pedir declaración, hermanos, donde ellos se les revelara. Ahora, la gente pide aquí en las iglesias ahora, hermanos,
piden cosas para sus propios beneficios. Véngase aquí a Hechos capítulo 1, verso 6, por favor. Entonces los que le habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de él fue, no es a ustedes que se les va a dar a conocer, no es su tiempo. Hermanos, las cosas que tenían que pedirle, no se la pedían. ¿Qué es lo que realmente usted le tendría que pedir a Dios, hermanos? Hermana dice sabiduría. La unción. ¿Pero qué pedimos? Más trabajo. Más trabajo, ¿eh? ¿Sabe qué me dijo una vez uno que tenía 2 trabajos? Me dijo, yo todas las mañanas me encomiendo a Dios, me dijo. ¿De veras? Le digo, sí, Señor, dame fuerza para tener estos 2 trabajos. Y yo me quedé sin palabras, hermano. Dije, qué oración tan grande la de este hombre. Una vez dijo así, yo lo voy a cortar, ¿va? La vulgaridad, como él lo dijo. Él le gustaba traer puros carros nuevos, Lincolns y cosas así. Dijo, jamás, dijo, mis sentaderas van a usar un carro ya usado. Yo tengo que estrenarlo. Traía un Lincoln, hermano, y seguido cambiaba carro. Tenía dos trabajos. ¿Sabe dónde terminó? En una cárcel, hermanos. Hasta este momento no sale. Lo acusaron de algo terrible, hermanos, y ahí está ahora en la cárcel. Su anhelo era 2 trabajos, vivir bien la vida. Hermanos, a veces le pedimos a Dios, nosotros, haznos feliz, haznos, ¿cómo se llama? Que tengamos alegría. Hermano, pida la voluntad de Dios para que usted crezca. Pídale a Dios que usted sea diferente, que le cambie su carácter. Pídale a Dios, hermano, que lo cambie. Usted no pida que cambie a otra persona, hermano. Dígale que le cambie a usted, porque sabe que si usted cambia, hermano, entonces ya va a haber un gran cambio, porque siquiera ya usted cambió. ¿Verdad? A veces le pedimos, cambia al hermano fulano, cambia a la hermana fulana, hermano. Pero nunca le pedimos, cámbiame a mí este carácter tan feo que tengo, Señor. ¿Sí o no? ¿Ah? Nunca le pedimos a Dios, cámbiame a mí. ¿Por qué? Porque nosotros, a nuestra opinión, no estamos bien. ¿Verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 al 27, por favor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermanos, hermana Chene dijo, pidámosle la unción. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? La unción del Santo. Tenemos la unción del Santo. Usted tiene la unción. Mire, yo estuve en una iglesia, hermano, que ayunaba yo junto con los hermanos porque quería la unción. Y ya la tenía. Ya la tenía. Lo que pasa es que, hermanos, era inconforme, no quería que la unción, dice ahí, no tienen necesidad ni que les enseñe.
Hermanos, cuando usted tiene la unción, escucha la voz de Dios. Escucha, hermanos, lo que el Espíritu le está diciendo a usted. Pero ¿qué es lo que le va a hablar? Le va a hablar a través de la palabra, lo que usted lee aquí. Usted tal vez no lo entiende. Hermanos, de todas maneras, lea la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo a su tiempo le va a hablar y le va a decir, esto es lo que está hablando la palabra de Dios. Usted lo que tiene que hacer es leer, estudie la palabra de Dios. No tiene necesidad de que les enseñe, dice. ¿Por qué? Porque la unción que está en usted nos enseña a nosotros. Usted no se preocupe si ahorita no entiende, pero mañana va a ir entendiendo las cosas. Ahora, ¿de qué le va a recordar el Espíritu? ¿Del fútbol? ¿De los carros? ¿De lo que usted sabe más? No, hermano, le va a recordar de esto. Pero si no leemos la palabra de Dios, lamentablemente, hermano, el Espíritu Santo no le va a recordar nada. Ven, le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.